Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. En esta mañana, hermanos, vamos a estar iniciando una nueva serie. Y pues es siempre para mí. Yo soy una de esas personas que me emociono con temas de la Biblia, con estudios, con cosas así. Y me emociono para compartirlo, pero también para estudiarlo, porque yo las voy estudiando junto con ustedes, preparando los estudios. Y en esta mañana pues estamos iniciando este estudio sobre lo que es el día de la resurrección, la muerte de Cristo, porque pues ya en estos 3 domingos estamos celebrando todo esto. Ya ves que hoy, domingo 6, el próximo domingo 13 ya es el domingo que le llaman domingo de Ramos o de Palma, ¿verdad? Y luego el siguiente, de hoy en 15, ya es el día de resurrección. Entonces, por 3 semanas vamos a estar en este estudio. Yo le voy a dar el título de Un día extraordinario. Dígalo conmigo, un día extraordinario. Un día extraordinario. Y si usted, hermano, ha venido en esta mañana y es su primera vez aquí, tratamos de dar a veces notas para que acompañe el estudio, así puede leer los versos de la Biblia y no está luchando por encontrarlos rápidamente durante el estudio. Así que en esta mañana también vamos a pedir a los servidores, si es posible, distribuyan las notas para que así ustedes tengan con qué leer ahí los versículos y todo, seguir los puntos y todo eso. Entonces, mis hermanos van a pasar distribuyendo las notas. Mientras tanto, yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Agradecido siempre, hermanos, con el ministerio de alabanza y visuales, ¿verdad? Por su apoyo en la alabanza, en las notas, las líricas, el canto y todo lo que entra, ¿verdad?, en este ministerio. Gracias, hermanos, por su apoyo siempre. Y a todos ustedes, hermanos, estamos ya preparándonos. Si hay alguien que le hace falta las notas, levante su mano, levántela para que así le entreguen las notas. Si no, en esta mañana vamos a continuar y luego vamos a leer 2 versículos que son los versículos 45 y 46. Voy a utilizar la traducción Reina Valera para leer este texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estoy leyendo el texto que aparece primero, ¿verdad?, en su hoja, y dice de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Demos gracias, Padre, te damos gracias una vez más. Nos acercamos ante tu presencia con esta petición, Señor, de que tú abras nuestra mente y corazón en este momento para poder recibir tu palabra, entenderla, Señor, estudiarla, comprender, Señor, cuál es el mensaje, cuál es, oh Dios, el propósito de estas palabras, que nos produzca frutos, Señor, y que nos lleve a ser mejores para ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento, por favor, hermanos. Estoy muy, como digo, alegre de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Como le digo, la serie se titula Un día extraordinario, porque me voy a enfocar particularmente en el día de la muerte del Señor hoy, ¿verdad? El día en que Él murió. Obviamente
De hoy en 15 vamos a hablar del día en que Él resucitó. Eso sería otro día igual extraordinario. El día en que muere es un día extraordinario. El día en que Él resucita también es un día extraordinario. Entonces le estamos dando de título a la serie Un día extraordinario. Sin embargo, el tema particular para hoy, o sea, el título del estudio de hoy, porque cada domingo será algo específico. Hoy vamos a titular el estudio de este día, de esta mañana, fenómenos. Diga conmigo, fenómenos. Porque en el día extraordinario de la muerte del Señor ocurrieron varios fenómenos. Aquí en el texto que hemos leído vemos por lo menos 3 de estos fenómenos. Volvamos a Mateo 27, el verso 45 que leímos. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ese ya es un fenómeno. ¿Por qué? Porque la hora sexta, en la manera como los judíos contaban el tiempo, la hora iniciaba desde las 6 de la mañana. Entonces, cuando llegaba la hora sexta, si usted cuenta, de las 6 hasta el mediodía son 6 horas. Entonces, la hora sexta era el mediodía, las 12 del mediodía. Y la hora novena venía siendo las 3 de la tarde. Entonces, imagínese usted, Cristo crucificado, aproximadamente a las 9 de la mañana, estando en la cruz ya 3 horas, llegan las 12 del mediodía, en pleno luz del sol. Dice la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta, o sea, del mediodía, hasta las 3 de la tarde. Ese es un fenómeno. Y de ahí en el verso 46 luego dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. O sea, esto nos explica en parte el fenómeno de la oscuridad, de las tinieblas. Pero si usted se fija en ese pasaje de Mateo, yo lo corté ahí porque quiero enfocarme primero en ese primer fenómeno, que es el de las tinieblas. Pero en ese mismo texto, cuando se llega al verso 51, da otro fenómeno. Dice que entonces el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese es otro fenómeno. Y luego dice, y tembló toda la tierra, hasta las rocas se partieron. Ese es otro fenómeno. Y si usted siguiera leyendo, dice que entonces hasta de los sepulcros salieron algunos de los santos y que anduvieron por Jerusalén testificando de él. Ese es otro fenómeno. Entonces, cuando usted nota, hermano, el día de la muerte de Jesús, están ocurriendo varios fenómenos. Aparte, cuando Él resucita, que eso vamos a llegar de hoy en 15. Ese es otro día extraordinario y ocurren otras cosas maravillosas. Pero por hoy enfoquémonos en estas 3 que vamos a ver en esta mañana. Comenzando con lo de las tinieblas. Si usted tiene algo con que apuntar, puede escribir aquí en el número 1, el punto número 1. Las tinieblas representan el juicio de Dios contra el pecado. Las tinieblas representan el juicio de Dios contra el pecado. Las tinieblas representan el juicio de Dios contra el pecado. Veamos aquí, hermanos, en el Evangelio de Juan, que aparece ahí en sus hojas, capítulo número 3, verso 19, dice de la siguiente manera, dice: y este es el juicio.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces ve aquí, hermanos, que el juicio de Dios, ¿cuál es? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Note que va en mayúscula. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Cristo Jesús, exacto. Si usted volviera al Evangelio de Juan capítulo 1, no lo estoy pidiendo que lo haga, pero si lo hiciera y lo vuelve a leer, dice que la luz vino al mundo. Está hablando allí de Jesús. Todo ese primer capítulo de Juan está hablando de Cristo cuando vino a la tierra. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La luz vino al mundo, es decir, Cristo vino al mundo. Y el juicio de Dios es que Cristo vino al mundo, pero que los hombres prefirieron ¿qué? Las tinieblas más que a la luz. O sea, amaron más su pecado, amaron más la oscuridad, porque dice al final que sus obras, ¿qué eran? Sus acciones eran malas, eran pecados, eran pecaminosos. Entonces lo que sucede aquí es que Cristo vino, la luz del mundo vino a la tierra, y los hombres prefirieron, amaron más el pecado que la luz. Entonces aquí entra el juicio de Dios contra el pecado. Entonces cuando Cristo está en la cruz, ¿qué sucede? Cristo está haciendo ¿qué? Está llevando sobre él, ¿qué cosa, hermanos? Nuestros pecados sobre él. Y cuando él lleva sobre él nuestros pecados, note lo que ocurre. Ocurre que el sol se oscurece, se hace tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y cuando, curiosamente, termina lo de las tinieblas, a la hora novena, ¿verdad? Termina, pero ¿con qué termina las tinieblas? O sea, a la hora novena, pero ¿qué ocurre para que terminen las tinieblas ahí? Exacto. Dice que a la hora, en el verso 46 que ya leímos, a la hora novena, lo que fue como el catalista, lo que fue lo que hizo en cierta manera, produjo un cambio en la situación, es que a la hora novena Jesús clamó diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora fíjese usted, ¿cómo es que Dios, el Padre, va a desamparar a Jesús, a su Hijo? Y lo que estamos viendo es que la razón obvia es: la luz no tiene ¿qué? Relación con las tinieblas, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces cuando Jesús lleva sobre sí las tinieblas, el pecado de la humanidad, se ve literalmente oscurecido el sol. Hay tinieblas sobre la tierra, simbolizando, representando que el juicio de Dios ha caído sobre la cruz. Es la condenación del pecado, el juicio de Dios sobre el pecado. Y Jesús viene y carga con él esto. Y momentáneamente viene y dice: Padre, o sea, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en ese momento Jesús cargaba ese pecado y el Padre ejecutaba juicio contra el pecado. Eso es lo que representa ese momento. Y si usted sigue leyendo los textos, los versos que aparecen en su hoja, el siguiente en Juan 8:12, Jesús aclara más. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo, a ver, vean ustedes aquí lo que dijo Jesús. Dijo: yo soy la luz. Dígalo conmigo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida. Entonces note, Jesús es la luz. El que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Y el que no lo sigue, el que anda en pecado, anda en oscuridad, anda en tinieblas. Y sobre el pecado viene el juicio de Dios. Sigamos leyendo. Primera de Juan ahora. Siempre es Juan el que escribe mucho sobre este tema. Pero en Primera de Juan, del verso 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, o sea de Jesús, y que les anunciamos. Note aquí, Dios es, vamos iglesia, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos que comunión los unos con los otros, y su sangre, la sangre de Jesús su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Está viendo cómo las tinieblas en ese momento, el fenómeno de las tinieblas, es una demostración del pecado y del juicio de Dios contra el pecado que Cristo va cargando en sí en la cruz. Y él clama, como digo, me has desamparado. O sea, en ese momento el juicio de Dios ha condenado el pecado. Ha ejecutado juicio Dios contra el pecado. ¿Contra cuál pecado? Contra el pecado que cargaba Cristo. Y ese pecado, o sea, porque usted y yo sabemos bien que Cristo no era un pecador. Entonces, el pecado que él cargaba en sí era el pecado de todos sus escogidos, pasado, presente y futuro. O sea que lo tenía usted en mente y a mí en mente también en la cruz. Cuando él viene y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está sintiendo en ese momento el juicio de Dios contra el pecado. Y si usted sigue leyendo, quiero que usted vea cómo es que Dios después llama, por ejemplo, al apóstol Pablo y le dice a Pablo algo que le va a dar aún más claridad sobre este tema. Dice Dios hablándole a Pablo, dice, o Jesús mejor dicho a Pablo, dice: pero levántate, ahí en Hechos 26 en sus hojas, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, oigan esto, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí ¿qué? El perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí estamos viendo una y otra vez que las tinieblas representan andar en pecado, y que el andar en pecado es estar en el dominio de Satanás y es atraer contra uno mismo el juicio de Dios. Mas a través de su sangre, a través del perdón, a través del sacrificio de Cristo, obtenemos ¿qué? Herencia entre los santificados. Creo que para resumirlo, Efesios, siempre Pablo hablando, Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, dígalo conmigo, éramos ¿qué? Tinieblas, mas ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. ¿Y cuál es el mandato entonces para nosotros? Andad como hijos de luz. Entonces lo primero que tenemos que ver, hermanos, en esta mañana, porque no quiero avanzar sin que entendamos este punto.
si en el día de la muerte de Jesús Dios vio necesario o vio conveniente mandar tinieblas sobre la tierra para como enfatizar, como quien dice, para darle más énfasis al hecho de que Cristo cargaba pecado, el pecado suyo y el mío, sobre él, y que sobre el pecado viene el juicio de Dios. Si Dios lo vio necesario, conveniente hacer eso, para como asegurarse, mejor dicho, de que nosotros hoy, de que las generaciones, al leer la historia de la muerte de Jesús, nos diéramos cuenta que hay juicio que viene contra el pecado. Cuán importante entonces es que nosotros reconozcamos que el pecado es muy, muy importante que lo abandonemos. O sea, yo creo que no es necesario enfatizarlo mucho, pero le voy a decir algo: el verdadero mensaje del evangelio señala el pecado de las personas. En las iglesias hoy día comúnmente no se predica sobre el pecado. O sea, no voy a decir todas, en algunas, pero como que lo popular hoy no es hablar sobre el pecado y la necesidad de arrepentirse y el juicio de Dios que viene contra el pecado. Hoy lo popular es hablar más de lo que uno siente. Hoy lo popular es más una experiencia con Dios que viene siendo como emocional. No voy a decir emocionalismo, pero digo más emocional. Como tú te sientes cuando cantas, como tú te sientes cuando oras, como tú te sientes cuando tienes una relación, por decir así, con Dios. Pero en realidad el evangelio no habla de lo que uno siente, sino que habla del juicio de Dios que viene contra el pecado, y que únicamente a través del sacrificio de Cristo podemos obtener, por la gracia de Dios, el perdón de esos pecados. Y Dios enfatiza, como digo, mire, Dios, hermano, es de aquellos, yo me asombro, la verdad, porque hay algunos, yo no sé si usted ha escuchado a algunas personas contar una historia. Algunas personas, para contar la historia, son algo como yo, ¿verdad? Algo aburridos. Le comienzan a contar, ¿verdad? Pero en un tono monótono, ¿verdad? Y no sé, como que nunca termina la historia, nunca llega al final. Y a medio camino se queda uno pensando en otras cosas, y al final, ¿verdad? Ya ni entendió nada. Pero hay algunos que cuando cuentan historias son tan como con tanta energía, con tanto énfasis, que cuando le cuentan, hermano, le cuentan algo, por ejemplo, aquel día andaba y hermano, hubiera con una voz que usan que uno, ¿qué pasó, verdad? Se queda uno escuchando, verdad, como conectado con ellos. ¿Por qué? Porque la emoción que usan, el énfasis que usan, el momento, la manera, el tono, qué sé yo, ellos para contar la historia lo hacen tan bien que uno se conecta en ese momento. No sé si usted me entiende. Y a veces le agregan un poquito de más. Usan, o sea, están como hiperbolizando, ¿verdad? Como diciendo cosas más de lo que realmente ocurrió. Entonces, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué usar
ese tipo de expresiones para enfatizar, para martillar el punto, para hacerle ver lo importante de algo que le están contando. Y Dios, hermano, Él es así. No es suficiente que Dios diga: envía a mi hijo a morir por ustedes. Dios es extra. Dios dice: para que vean lo importante del perdón de sus pecados, que sin el perdón de sus pecados viene el juicio contra ustedes. Para que lo entiendan, voy a mandar a oscurecer toda la tierra. Sol, opácate. O sea, es así de fuerte, para que usted y yo entendamos que el juicio de Dios viene sobre la tierra. Yo le digo, hermano, nosotros hoy no lo estamos viviendo en tiempo real, y por eso tal vez no nos ponemos tan como que no nos impacta lo mismo, igual. Pero yo le digo, si usted y yo saliéramos allá afuera donde vemos la luz del sol, y que en ese momento Dios oscureciera la tierra, usted se preguntaría: ¿qué está pasando? Usted no olvidaría ese fenómeno. Y cuando usted se da cuenta que ese fenómeno está ocurriendo, ¿por qué? Porque viene el juicio de Dios contra el pecado. ¿Cómo se sentiría cuando el sol vuelve a dar su luz? ¿Qué diría usted? Me tengo que arrepentir. Tengo que ponerme a cuentas, porque Dios me acaba de mandar ¿qué? Una señal fenomenal de que el juicio de Dios viene contra todo pecado. Entonces yo no entiendo cómo es que la iglesia del Señor, cómo los hijos del Señor hoy día pueden sentirse tan como tranquilos, tan como casuales con respecto a lo que es el pecado. Como, yo no sé si usted en su casa tiene esos, debería de tener, ¿verdad? En su casa, apartamento, esos alarmas, ¿verdad? Que suenan cuando hay humo, cuando hay incendio, cuando está como alertándole, ¿verdad? Avisando, dando la advertencia que se salga de la casa o que hay algo que está mal. ¿Sí lo tienen? ¿A cuántos les ha comenzado a sonar en la madrugada? Y cuando le ha comenzado a sonar, ¿qué es lo primero que usted hace? Nadie se pone a ver si hay realmente un incendio. ¿Hay algún incendio por aquí? No, se va directo a la alarma y ¡tas! Le da un guaquetazo, o va y lo quiere desconectar a como puede, le quita la pila, le quita le quita los cables, lo que sea necesario para callarlo y volverse a dormir. Y es una buena metáfora para cómo está la iglesia hoy. La palabra del Señor nos recuerda que el pecado atrae el juicio de Dios, y lo que uno hace cuando suena esa alarma, la palabra de Dios es que uno viene y lo desconecta, viene y le quita el cable, viene y le quita la batería, y se vuelve a acostar, y se vuelve a acomodar, y se vuelve a sentir tranquilo, como que no pasa nada, en lugar de darse cuenta que a lo mejor hay un incendio y Dios le está diciendo: sálgase, arrepiéntase, dese la vuelta y comienza a venir otra vez hacia mí, porque viene juicio contra el pecado. Uno no se da cuenta, o uno no lo hace. Pero Dios a veces va a extremos, como mandar oscuridad sobre la tierra, para avisarnos que Cristo fue a la cruz por nuestro pecado. Así que, iglesia, antes de continuar, tome un momento para entender la severidad del pecado y entender que hay gracia en Cristo.
que su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos cuando le confesamos a Él nuestros pecados. Abogado tenemos para con Él. Dan gloria a Dios, porque si no fuera por ese abogado, hermanos, anduviéramos fritos, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos abogado. Pero note la cláusula, dice: si confesamos nuestro pecado, abogado tenemos. Y si no, no hay quien nos defienda. ¿Quién defienda? Hay quien defiende al que confiesa su pecado, a Jesús. Así que tomemos eso en cuenta. Punto número 2. Antes de llegar al punto 2, quiero leer el verso. Dice: y he aquí, es un verso que aparece ya antes del número 2, ¿verdad? Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Punto número 2. El velo rasgado representa, para que anote, una expiación aceptable ante Dios. Una expiación aceptable ante Dios. Algunos ya están familiarizados con esa palabra de la expiación, otros no, pero lo vamos a hablar en este momento. Primero, quiero explicar que en el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios, un sistema sacrificial. No quiero ir tan en detalle, pero habían ciertas personas llamados sacerdotes, y en particular uno que era el sumo sacerdote, que cada año ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo y por su propio pecado. Aparte de ese día en el año, diariamente se hacían también sacrificios. Se ofrecían sacrificios por los pecados, por otras cosas. Pero es importante entender que el paralelismo que ocurre aquí se está enfocando particularmente en el pecado y cómo el sistema del Antiguo Testamento se ve reflejado en cierto sentido en lo que Cristo hace, pero mejor dicho, Cristo le da como un cumplimiento a ese sistema. Ya le voy a explicar. Como le digo, en el Antiguo Testamento existía ese sistema de sacrificio. Entonces, por decir así, usted cometía un pecado. Hoy día tenemos, por ejemplo, el catolicismo. En el catolicismo lo que ocurre es que uno va y se confiesa, ¿verdad? Y cuando se confiesa, le dan unas ciertas instrucciones, que es lo que uno debe de hacer como para, en cierta manera, expiar, tener expiación, sacrificio, qué sé yo, para tratar de remediar el pecado que uno cometió. ¿Cierto, hermanos? En muchos casos es como una oración o otras cosas. Pero el detalle es que hay algo que uno debe de hacer. Y en el sistema del Antiguo Testamento era ofrecer un sacrificio. Y uno podría decir, pero ¿por qué un sacrificio? Porque era un sacrificio, por un lado, porque el animal estaba siendo sacrificado. Pero por otro lado era porque le debía de costar algo a usted. Un sacrificio hoy, para nosotros, como nosotros no vivimos de nuestro ganado, la mayoría de nosotros no tenemos, me imagino, vacas, no tenemos toros, no tenemos becerros, no tenemos
chivos, no tenemos ovejas, ¿verdad? No vivimos de lo que nos producen los animales, la tierra. Entonces, ¿de qué vivimos? De nuestro ingreso. Suena mal, pero vendría siendo como que hoy dijera Dios: has cometido un pecado, sí, entonces, a ver, $500. Y usted se ríe, pero es como lo mismo. Porque el animal le iba a producir comida, le iba a producir, ¿verdad? Todo su alimento iba a ser, era valioso para usted. Entonces venir y ofrecerlo le estaba costando. Pero como era que venía el juicio de Dios contra uno, pues uno tendría que venir y ofrecer mejor el animal. Y era su sacrificio, era algo que le estaba costando a usted, pero también le estaba costando la vida al animal. Se lo estaba ofreciendo y el animal moría y usted sufría una pérdida, pero a cambio de ese sacrificio usted era perdonado. Y una vez en el año el sumo sacerdote iba y ofrecía un sacrificio a favor de todo el pueblo, aparte el de él. Y cuando él lo ofrecía, lo importante era entender que él tenía que entrar en un lugar prohibido, que era en el tabernáculo, un lugar llamado el lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía ingresar más que el sumo sacerdote, y únicamente un día en el año, en el día de la fiesta de expiación. Y cuando entraba era para ofrecer, como le digo, el sacrificio por él y por el pueblo. Y solamente así. Si no se hacía de esa manera, venía también el juicio de Dios contra el sumo sacerdote, no importaba, igual. ¿Están conmigo, verdad? Bueno, ese era el sistema. Entonces, yo le dije que eso se refleja, hay como un paralelismo, es un cumplimiento que ocurre en Jesús. La Biblia llama a Jesús nuestro sumo sacerdote. Pero esto es lo interesante, que Jesús no solo es el sumo sacerdote, es también el chivo expiatorio. O sea que Jesús no solamente funge como el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado de todo el pueblo, sino que al ofrecerlo se está ofreciendo a sí mismo. Entonces es tanto el sumo sacerdote que entra a ofrecerlo delante de Dios, pero también es el que se está sacrificando. Le está costando su propia vida, presentándosela a Dios como sacrificio por nuestro pecado. Ahora, si usted entiende lo que le dije en el verso 2, en el punto 2, el velo rasgado representa una expiación aceptable ante Dios. Para Dios solamente habían ciertos sacrificios aceptables, o sea, habían requisitos. Usted no podía, hermano, como cuando yo comparaba el sacrificio del animal con el sacrificio de dar una ofrenda, ¿verdad? De dar un dinero. Pero si usted lo piensa, hay algo similar. Muchas veces usted va a dar $1, yo no sé si le ha pasado, usted va a pagar con efectivo en algún lugar o va a dar una ofrenda en la iglesia y tiene diferentes billetes. Busca a veces el más feíto, ¿verdad? El más sucio, el más arrugado, y esos son los que usa para pagar, para mantener los mejores siempre ahí con usted. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Entonces lo que sucede es que, hermano, obvio que si uno tuviera que ofrecer un animal y tiene un animal que es bueno, o sea, es saludable, le produce, le rinde, y otro que está desnutrido, como que fue el último en nacer, ¿verdad?
no lo alimentaron, no sé qué. Entonces viene uno y dice, bueno, este es el que quiero ofrecer, ¿verdad? Pero para Dios no se podía. Dios tenía ciertas condiciones, ciertos requisitos. No se le podía ofrecer a Dios lo peor, se le tenía que dar lo mejor. Se le tiene que dar lo mejor. Entonces, lo que sucede, hermanos, es que cuando yo le digo que el velo rasgado representa una expiación aceptable, solamente habían ciertos sacrificios aceptables. Ahora, con eso en mente, quiero que leamos los siguientes pasajes. Hebreos 10 dice, la ley es solo una sombra, oiga aquí, una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, mire, año tras año. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero, oiga aquí, esos sacrificios son un ¿qué? Recordatorio anual de los pecados, ya que, oiga esta parte, es, todos juntos, imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quite los pecados. Entonces vea, el sistema de sacrificios era algo que se tenía que hacer año tras año tras año. ¿Por qué? Porque el animal sacrificado no podía quitar el pecado para siempre. ¿Están conmigo? Era algo que, como quien dice, por hoy quedas perdonado. Por hoy. Pero seguía uno pecando, y entre tanto que uno seguía pecando, era otra vez se volvía necesario ¿qué? Otro sacrificio. Y pecaba, ¿y qué? Otro. A ver, iglesia, otro. Hermano, si usted tuviera 10 machos cabríos y por cada pecado tuviera que entregar una, ¿cuánto le durarían esos machos cabríos? Estas son las preguntas matemáticas que le deben de hacer a los niños en escuela bíblica, ¿verdad? Si Sara tiene 10 machos cabríos y peca 3 veces a la semana, ¿cuántos machos cabríos tiene cuando llega el domingo, verdad? Pero usted debería de entender que el punto es de que era necesario seguir ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, porque uno sigue pecando. Entonces, si el animal era aceptable solo por un tiempo, ¿qué podría funcionar como algo mejor, algo más duradero, algo perdurable, algo, si es posible, permanente? Entonces vea el siguiente pasaje. Siempre estamos en Hebreos. Hoy es Hebreos 9. Dice, pero ya vino el sumo de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. Dice, Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma, ¿qué hizo? Nos liberó. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Para siempre del pecado. Hermano, si le va a dar un aplauso, ya le dije, tiene que ser lo mejor para el Señor.
O sea, no puede ser lo peor, tiene que ser lo mejor. Ahora, esto es lo interesante. Cristo hace esto y en eso se vuelve el sacrificio, la expiación. Y obviamente que como Él es el cordero que no tiene ningún defecto, porque no pecó, es el sacrificio aceptable, es la expiación aceptable. Y esa expiación aceptable, ¿qué es lo que logra? Es cuando uno, como en el caso del sumo sacerdote, ofrece ese sacrificio por sí mismo, con eso él tiene acceso al lugar santísimo. Entonces lo que eso es decir que tiene acceso al otro lado del velo, de la cortina, la parte prohibida. Porque de nuevo, la luz no tiene comunión o relación con las tinieblas. Entonces cuando uno anda en tinieblas, no tiene acceso a la presencia de Dios. Hermano, quiero que entienda claramente lo que le estoy diciendo ahora. Porque hay veces que uno viene y dice, wow, en la iglesia se siente muerta, no se siente viva, no se siente el avivamiento, no se siente la pasión. Cuidado con lo que dice, porque el no sentir, el no tener acceso a la presencia de Dios no es problema del sumo sacerdote, no es problema del animal, que a lo mejor ese animal estaba defectuoso. No es problema del becerro, del chivo. No le eche la culpa al animal, no le eche la culpa al sacerdote. Vea cómo está su comunión con Dios, porque el que tiene acceso es aquel que delante de Dios está sin pecado. Hay cantos, hay coritos que cantamos: sin santidad nadie verá al Señor, por ejemplo. Pero yo sé que le veré, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque uno ha sido no bueno, no bien portado, sino perdonado por la sangre de Cristo, y da, oiga bien, frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando uno no anda así, difícil va a ser de los que dicen, wow, se siente la presencia de Dios, y canta, aquí se siente la presencia. ¿Pero por qué? Porque, hermano, Isaías 59:2 no está en su hoja. Isaías 59:2 dice que son nuestros pecados que nos separan de Dios. Entonces, cuando uno deja de sentir esa conexión, como cuando uno, hermano, con su celular anda en un lugar y dice, no tengo buena señal, no tengo recepción, dice uno. Yo le pregunto en lo espiritual, ¿cómo está su señal? ¿Cuántas líneas le aparecen ahí? ¿O ya le desconectaron el teléfono? ¿O anda pidiendo free wifi por ahí, verdad? Déjeme conectarme a través del suyo, hermano. No. Para Dios no se puede usted conectar bajo el de ningún otro, sino únicamente bajo el de Cristo. Bajo el de Cristo tiene acceso, línea directa, acceso 24/7 a la presencia de Dios, porque el velo se rasgó en el templo de arriba hacia abajo cuando Cristo murió. Pero, hermano, vuelvo al punto. Es porque Cristo se ofreció como una expiación. Es que usted tiene que entender, en primer lugar, que Dios hizo oscurecer la tierra para darnos
otra señal, fenómeno de que el pecado atrae el juicio de Dios. Pero de ahí hizo rasgar el velo, la cortina de arriba hacia abajo, para abrir acceso por medio del sacrificio de Cristo, de la expiación aceptable a su presencia. ¿Quiere tener una conexión de Dios? Es a través de Cristo. No es a través del que dirige la alabanza. No es a través del guitarrista. No es a través del predicador. Es a través de que usted entre a la presencia de Dios por medio de Cristo. Mire, hermano, todo a su alrededor puede estar muerto y usted puede estar gozando de la... ¿Pero por qué? Porque usted entra por medio de Cristo a la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que usted entienda, que reconozca que Cristo es el sacrificio, la expiación aceptable ante Dios, y que si usted entra por medio de Él, si usted reconoce, yo no tengo ningún otro sacrificio que puedo dar. Yo no sé si le pasaba, yo cuando era un cristiano novato, creía que había maneras de hacer como tratos con Dios. Creía que había maneras como en oración decir, Señor, si tú me das esto, yo prometo hacer esto, lo otro. Es como cuando, no sé si es cuaresma, cuando uno abandona algo, ¿verdad? Por cierto tiempo. Dice, no voy a comer carne, pupusas, tacos, tamales, por 40 días, ¿verdad? En señal de que yo estoy dejando esto para Dios, ¿verdad? No hay un sacrificio que uno le pueda dar a Dios que sea aceptable, aparte de su corazón arrepentido. Su corazón arrepentido es lo único que Dios pide. Usted no le tengo que decir los versos donde Dios dice sacrificios, no pido holocaustos, no quiero. Lo que yo quiero es que obediencia. Amén. Eso es. Entonces, mire, hermano, si seguimos leyendo, quiero que usted vea aquí lo que dice 1 Corintios y 1 Pedro. Primero vamos a ver el de Corintios. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es? Lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos ¿qué? A ver, ¿cuántos aquí son justicia de Dios? No todos dicen amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí somos justicia de Dios? Vamos, hermanos, usted tiene que decir amén. Y si no lo dice, es porque asumo que en un momento usted va a venir pidiéndole perdón al Señor cuando hagamos el llamado, ¿verdad? Porque ese es el detalle. Luego 1 Pedro dice, en la cruz Cristo cargó ¿qué? Nuestros pecados en su propio cuerpo, para hacer ¿qué? Apartarnos de ellos. ¿Y para qué? Para que vivamos como le agrada a Dios. Por sus llagas o por sus heridas que Él sufrió, ustedes fueron ¿qué? Sanados. ¿Cuándo dicen amén? Ve, hermano, eso es lo lindo de este día extraordinario. Claro, fue el día de la muerte de Jesús. Fue un día triste, especialmente para aquellos seguidores de Jesús que andaban con Él diariamente y lo vieron en la cruz. Pero era un día extraordinario en que en ese día se logró tanto. Se logró tanto. Y hay otro fenómeno más que nos cuenta ese verso 51. Decía, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Pero luego dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, número 3, el terremoto. El terremoto representa la ira de Dios contra el rechazo de Cristo. El terremoto representa la ira de Dios contra el rechazo de Cristo. Anote, hermano, y después me avisa con un amén que ya lo anotó, por favor. Veamos Romanos 2,
Dice, hay otros, oiga bien, hay otros que son egoístas. Y vean esta parte, dígalo conmigo, se niegan, dígalo conmigo otra vez, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir. Eso se llama rechazo. Cuando tú te niegas a seguir la verdad y decides continuar siguiendo la injusticia, estás rechazando la gracia, el perdón que Dios te ofrece en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Dice que hay algunos que son ¿qué? Al principio que dice, hay algunos que son egoístas. A ver, ¿cuántos egoístas hay aquí? Aquí no vamos a decir amén, ¿verdad? Espero que no. Pero la Biblia llama egoísta ¿a quién? A los que se niegan a seguir la verdad, sino que deciden continuar en la injusticia. Si esto eres tú, o si esto es alguien que usted conoce, o alguien que usted puede pensar en ello y decir, esa persona se niega a conocer la verdad, se niega a seguirla, en lugar decide mejor continuar en la injusticia. Romanos dice, es egoísta. Y luego mira lo que dice, Dios, ¿qué hará? Los castigará con toda, otra vez iglesia, Dios los castigará con toda su ira. Dice el verso 9, castigará con grandes ¿qué? Sufrimientos, y a todos que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. Entonces mire aquí, la ira de Dios se expresa como con grandes sufrimientos, se revela en grandes sufrimientos. De hecho, no voy a entrar en detalle porque es algo largo, pero si usted entiende lo que es Apocalipsis, verá que la ira de Dios viene durante el periodo de la tribulación y se manifiesta ¿de qué manera? A través, muchas veces, en muchos de los casos, con desastres naturales. Es la ira, el juicio de Dios desatándose contra aquellos que rechazaron a Cristo Jesús, y en particular a Israel, que rechazó a Cristo porque Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y es un rechazo del Hijo de Dios que Dios envió al mundo para que todo aquel que en Él crea o creyera no se perdiera, más tuviera vida eterna. Y cuando lo rechazan, la ira de Dios ahora se desata en un periodo de tribulación contra aquellos que lo rechazaron, contra aquellos egoístas que se negaron a seguir la verdad, sino que siguieron en su injusticia. Y ahora se desata primero en trompetas, en copas, en verdad, o sea, en sellos. Comenzamos a ver cada una de los juicios de Dios desatándose, manifestándose en ciertas maneras, en hambres, en terremotos, en inundaciones, bueno, no en inundaciones, no, sino en otro tipo de desastres que comenzamos a ver que se producen en la tierra. ¿Por qué? Porque la ira de Dios castiga a aquellos que rechazan a Cristo. Imagínense, tenemos un Cristo que entró como sumo sacerdote al lugar santísimo, porque en Él no había pecado, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de todos, para que el velo se rasgara y todos tuvieran acceso. Y uno decir, no quiero, no gracias, prefiero andar aquí gozando de los placeres de la vida. Entonces la ira de Dios vendrá. Y mira lo que dice, hermanos, si usted me sigue, Efesios 2 verso 3. Nosotros mismos, ¿qué dice? Éramos así, obedecíamos ¿qué? Iglesia, vamos, obedecíamos ¿qué?
Exacto. Y nos entregábamos ¿a qué? Exacto. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Pero ¿sabe qué grande es Dios? Mira lo que dice Romanos 5:9. Dice, con mucha más razón ahora, ¿qué dice? Dios nos salvará de la ira final al habernos hecho justos por medio de la muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo en ese día extraordinario, ese fenómeno que ocurrió, ese terremoto, era decir, viene la ira de Dios contra todos los que rechazan a mi hijo que hoy murió por ustedes. Pero al que lo aceptó, Dios nos salvará de esa ira que viene. Pero son advertencias que Dios da. En ese día extraordinario ocurrieron fenómenos, y ocurrieron para que uno fuera advertido que el pecado atrae el juicio de Dios, pero que Cristo se ofreció como una expiación aceptable ante Dios. El que lo recibe es perdonado y salvo de la ira de Dios, de la ira venidera. Y el que no, el que lo rechaza, sobre él, sobre ella vendrá la ira de Dios. Todo eso se ve con las tinieblas, con el velo, con el terremoto, con las rocas partidas, en ese día fenomenal y extraordinario. Por eso en esta mañana yo quiero orar por ustedes, hermanos, porque mi deseo como pastor es que no haya ni uno aquí que se pierda, que no haya ni uno aquí sobre quien se desate la ira de Dios, sino que todos aquí sean salvos de esa ira final por haber recibido la gracia de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo le voy a pedir a usted, hermano, cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y diga conmigo al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, por haber ido, Señor, a la cruz, por haberte entregado, Señor, por mí. Dígaselo, hermano: por haberte entregado por mí, por ser no solo mi sumo sacerdote, sino el chivo expiatorio que te entregaste una vez y para siempre por mis pecados, que me ofreces perdón, me ofreces vida nueva, Señor. Me ofreces, Padre, ser libre, ser salvo de la ira venidera. Pero ahora, Señor, debo tomar en serio las consecuencias, la severidad de el pecado, del rechazo, Señor, de vivir una vida indiferente, de ser egoísta, rechazando la verdad, despreciando tu gracia y siguiendo, Señor, en mi propia injusticia. En esta mañana, Señor, te pido que obres en cada corazón. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso.
Vamos, iglesia, diga hoy: del pecado rescata, Él ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. En esta mañana, si hay alguien aquí en esta mañana que siente que el Señor le ha hablado a su vida y que siente que a lo mejor era una advertencia de alejarse de su pecado, una advertencia de que uno está cometiendo ese rechazo de la gracia de Dios. Si quiere venir a Cristo hoy por primera vez, o si se quiere reconciliar con el Señor, habiéndole ya en el pasado entregado su vida, y tal vez hoy decir: yo quiero volver a los brazos de mi Señor, de mi Salvador. Yo quiero orar por ti. Yo te invito a levantar tu mano y nos permitas orar por ti en esta mañana. Si tú quieres venir a Él, ya sea por primera vez, a rendirle tu corazón, a decir: Cristo, yo me abro a ti, te pido perdón por mis pecados, necesito y quiero tu perdón, quiero aceptar la gracia que tú me ofreces. O si tú que dice: Padre, el que tú me estés hablando es una señal que me amas, que no te has olvidado de mí, sino que yo, Señor, soy un hijo tuyo que tú amas y que tú quieres verme de nuevo, Señor, contigo. Si tú lo eres, levanta tu mano y di: yo quiero venir a los pies del Señor de nuevo. Ahí donde estás, levanta tu mano. Hago la última invitación. Si hay alguien que por primera vez se quiere entregar a Cristo, o tal vez hoy se quiere reconciliar, dice: yo sé que me he apartado, me he alejado, pero Dios me está hablando. Si lo quieres hacer, levanta tu mano. Esta es la última invitación esta mañana. Oremos por esta joven que le ha rendido su corazón a Cristo. Oremos juntos, iglesia. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor, por tu gracia que se extiende a todo aquel que oye tu voz y te sigue. Gracias por lo que tú has hecho en esta mañana en la vida de esta joven. Hoy es un día extraordinario para ella, el día de su salvación, Señor. Que se pueda afirmar en tus caminos, creciendo, Señor, día a día en tu palabra, en su relación contigo, para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, pongámonos de pie en esta mañana. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti. Dígalo, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Oh Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata. Él ha pagado el precio. Diga: ha pagado el precio. Jesús el Mesías, Jesús el Mesías,
esta mañana, hermanos? Amén, gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ya sea que uno de sus hijos, ¿verdad?, ha respondido al llamado del Señor, ¿verdad? Y qué bueno por eso. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor sigue salvando, hermanos. Amén. Si Él no ha venido, es porque alguno de sus escogidos, ¿verdad?, anda por ahí, ¿verdad?, a veces haciéndose el dificilito, ¿verdad? Pero acuérdese que el que es hijo, de una u otra forma va a llegar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor así nos ama. Amén. Bienvenida a la familia, ¿verdad? A la familia Oasis. Amén. Al Señor sea, ¿verdad?, la gloria y ese aplauso también, ¿verdad? Porque su misericordia es grande. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Si usted asiste a una célula, esté pendiente, ¿verdad?, de su célula. Amén. Dios les bendiga. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga.